soy millonaria por tener la oportunidad de elegir. Son días de caos. La ropa interior se las prueban, le dejan manchas de helado. ¿Quién nos diría en Cuba que el problema sería la variedad que hay para elegir? Muchas de las metas que nos planteamos en enero no tienen nada que ver con lo que necesitamos en diciembre. Y llevarme un pollo y que no represente todo mi salario de un mes. Mira qué bendición vivir en Chile. Les tengo 6 noticias malas y una buena. Si no me conoces, soy Nauri, una cubana que hace 2 años y medio comenzó una nueva vida aquí en Chilito lindo y querido. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Sucede que a principios de este año yo me propuse 7 metas y la mayoría la verdad que no las cumplí. Pero bueno, de eso te voy a hablar aquí en el mall porque hoy voy a comprar los regalos de Navidad. Una cubana comprando regalos en Navidad. Porque tú sabías que en Cuba la Navidad estuvo prohibida, pero por muchísimos años, por ser una celebración gringa. Y yo estoy aquí nerviosa porque la escalera se va a terminar y yo todavía le tengo miedo a las escaleras. Bueno, en fin, que cuando por fin se permitió celebrar la Navidad, había tanta miseria que era complicado celebrarlo. La verdad que yo nunca lo celebré en Cuba. Jamás tuve regalos de Navidad, jamás tuve un árbol de Navidad. De hecho, el arbolito que tengo en mi casa es un arbolito chiquitico, estoy súper agradecida de tenerlo. Así que el hecho de hoy estar comprando regalos de Navidad acá en el mall, que mira el ambiente de Navidad que hay, para mí, la verdad es sentirme millonaria. El de acuerdo a tu presupuesto, claro, elegir si vas a comprar regalos más caros, más baratos. Los míos van a ser sencillitos, mi amor. Y hoy soy millonaria por eso, por tener la oportunidad de elegir. Y si hay algo que nos hace siempre falta en la casa es ropa. Ay, por tu vida. ¿Quién diría que el problema sería la variedad que hay para elegir, Bueno, Moni también. Dios mío, y hoy es justo el día antes de Navidad y está como que esto lleno de gente. Miren para allá la fila que hay por allá. O sea, me da un poquito de miedo la fila. Estoy traumada con eso en Cuba. De verdad hay precios de locura. Mira, esta polera vale 2.990 pesos cuando está normal como a 5.000, 6.000 pesos y ya barato acá en Tricón. Sí, mira, como para Sergito puede ser. Es pantaloneta. Aquí tengo el papel y todo con las metas. Y la primera fue llegar a los 200.000 suscriptores en YouTube. No lo logré. Pero ¿saben qué? Siento que sí fui constante. Que no dejé de publicar ni un solo día. He estudiado bastante. Creo que he logrado grabarles cosas que a ustedes les interesa mucho, que les gusta mucho, cosas que pasan en Chile. Entonces, en esa parte sí me siento orgullosa. Así que mira, compártele el video al perrito de la casa, a tu abuela, a tu prima, a tu mamá, a tu papá, al primo, a todo el mundo, para ver quién sabe. Y llegamos pronto a los 200.000 suscriptores. Bueno, comencé por este pullovercito. Vamos a seguir buscando. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house. Y todos son tiro alto, que no les gusta el tiro alto. Merry Christmas Day. Voy a apagar esto y caballero, qué fila hay por tu vida. Entonces hay una fila que va para allá, que es donde voy a pagar, y otra que va completa para allá, o sea, hasta allá. Se nota que Merry Christmas. ¿Está grabando? Sí. ¿Está grabando la perfume? Capitalismo salvaje. Dejé a Lisander haciendo fila en Tricot y me vine aquí a Fashion para ver qué es lo que hay. Mira, te cuento mi segunda meta, aumentar mis ingresos para tener estabilidad económica. Y la verdad que no crecí como quería, pero ¿sabes qué? Tampoco retrocedí. Me mantuve construyendo, no me estanqué. Y la verdad que entendí algo muy importante, que a veces yo quiero que me genere dinero ahora. Pues simplemente hay que tener constancia, disciplina y tener muchísimo valor al emprender. Así que comencé sin nuevos proyectos que espero que en el futuro puedan dar resultados. Porque ¿saben qué? Es curioso, ¿saben? Esto en Cuba jamás lo viví. Y es que me contaban, por ejemplo, acá las muchachas que trabajan que
son días de caos, donde prácticamente no tienen días libres y donde sí, hay mucha gente que no es educada y deja la ropa donde quiera, en el piso, la ropa interior se las prueban, le dejan manchas de helado, de cualquier cosa. Al final son ellas quienes tienen que organizarlo. Entonces, bueno, mi llamado, caballero, vamos a comprar, pero vamos a comprar con orden, mi amor. Pero saben que veo acá en Fashion Park más organizada la cosa. Claro, las cosas son un poquito más caras. En fin, seguimos viendo. Regresé, caballero. Y ahora voy a comprar esto. Ya compramos el pullovercito, ahí que está todo estrujadito. Pero es que en Fashion Park las cosas están más caras. Entonces voy a aprovechar aquí a comprar esto. Ya comprado, no compré bolsa. Yo siempre con mis tips de ahorro, porque voy a comprar bolsas aparte para los regalos. Otra meta fue aprender a montar bicicleta. Y quiero decirte que esa tampoco la cumplí. Bueno, en fin, no aprendí a montar bicicleta con un lacito y todo por Navidad. Pues nada, prioricé otras cosas y nunca compré la bicicleta y nunca aprendí a montar bicicleta. Y yo ya me imaginaba así, por el costado, así de caleta portal. Espero que no me quitaran la bicicleta. Ahí con mi bicicleta. Pero bueno, nunca es tarde. Voy a comprar ahora un pendrive. While Santa's busy saying ho, ho, ho. He visto 1 millón de escenas de gente cayéndose así en escaleras como esta. Y yo, ¿tú te imaginas que yo haga el ridículo ahora? No. Lo logré. Hola, porfa, el pendrive de... Porque este ya me salta 64. Ya, este de 32. Muchas gracias. En Cuba no hay ni Netflix, ni HBO, se hizo todavía HBO, ni Star Plus, ninguna de esas plataformas donde tú puedas ver las series, películas que te gustan. Entonces, ¿qué hay en Cuba? Hay personas que descargan series, novelas, esas cosas. Entonces, en sus casas tienen una computadora. En esa computadora almacenan todo eso. ¿Qué hace el cubano? Va a esas casas con una memoria flash, con un pendrive, y depende la cantidad de gigas que grabes, entonces es lo que te cobran, por supuesto en pesos cubanos. Así es como nosotros los cubanos vemos las series y todo eso. Y yo se lo voy a mandar ahora a mi tía y me dicen, Auri, mándame de 8, porque estas a veces como que tienen problemas en los televisores, dividir esas cosas. Pero nada, no encontré más chiquita, así que con esta. ¿Y sabes qué me recuerda esto? Me propuse mudarme a una casa más grande donde Lisander y yo pudiéramos tener nuestro propio estudio. Y la verdad que tampoco me mudé, sigo en la misma casa, madame, pero la verdad que aprendí entonces a aprovechar mejor los espacios. Y en mi sala, hoy ya no es mi sala, ahora hago un show en vivo todos los lunes, miércoles y viernes acá en el canal Nauris Vlog y en Lisander y Nauri. Puedes ver que a las 7 de la noche estoy haciendo un show, ahí me vas a poder ver en vivo, hago entrevistas, aprendí a aprovechar mejor los espacios y aprovechar lo que ya tengo. Y quién sabe, luego me mudo a un lugar con un estudio así grande, de profesional. Pero no te pierdas eso. Vamos. Gracias. ¿Quién nos diría en Cuba que existían las tiendas de reloj, de puros relojes? Un reloj en Cuba como, o sea, un lujazo. Entonces acá estamos, 19.990 en la cajita y todo. O sea, mira esto por tu vida. Es como un reloj todoterreno para que él pueda hacer lo que quiera con el reloj. Queríamos comprarle uno de 200.000 pesos, pero la verdad es que no nos gustaban los de ese precio. No, y sabes que lo más bonito de todo, que tiene 10 días para devolverlo, si es que, no sé, no te gusta. Y gracias, gracias igual. Y 3 meses de garantía, puedes creerlo. Y qué detalle, separan las boletas para, si la persona tiene que cambiarlo como es un regalo, pues que no esté viendo el precio, qué detallazo. Y mira, me propuse viajar a Brasil en este año, pero no pudo ser. Quiero decirte que casi se me da. Hay una personita que gracias a ella casi se me da, así que le agradezco desde acá. Pero aunque no pude viajar a Brasil, la verdad que sí conocí lugares de Chile de norte a sur. Estuve por La Serena, estuve hasta Valdivia, Pucón, pero además de eso te quiero decir algo, y es que muchos de ustedes me preguntan, Nauris, ¿qué lugares de Valparaíso yo puedo visitar? Así como para conocer Valpito lindo y querido. Pues mira, te voy a dejar un enlace en la descripción, que ahí vas a poder ver los lugares de Valparaíso que yo recomiendo, que no te puedes perder. Eso para que tú le enseñes a cualquier amigo familiar que venga aquí a Valpito o que tú quieras conocer,
Y además de eso, si tú quieres que yo te enseñe Valparaíso personalmente, pues escríbeme en mi correo naumejias@gmail.com. Las posibilidades son infinitas. No fui a Brasil, pero estoy haciendo cosas. Hago así, como que ya, giro la cámara y va a ser épico. Y está justo el basurero. Ya andaba un poco de bajón porque lo que quería comprar acá era champú o algo de la línea Kerastase, porque a quien se lo vamos a regalar sé que lo usa. No había, no lo venden aquí. Muchas gracias, te pasaste, gracias. Entonces compré una camisa negra de algodón. Ahora sí me voy feliz, no tan satisfecha como si hubiera comprado champú Kerastase, pero mañana ya es la Navidad, entonces ¿cómo lo compro? No sé si llegará, como si lo encargo así por Mercado Libre o algo así. Hay que regalar conociendo a la persona. Yo creo que es bonito regalar algo que diga que tú conoces a esa persona o que te preocupas porque le quede bien. Espero que le quede bien. Es como, bueno, una señora que yo conocía que en un intercambio de regalos le regalaron un pellizco de coger el pelo y ella tenía el pelo así completamente corto. En Cuba le decimos al machito. Entonces, ¿cómo vas a regalar un pellizco si tú tienes el pelo corto? O sea, que por salir del paso, no. Aquí ya tenemos el próximo regalo. Así vamos para la comida. To wish us all a Merry Christmas. Otra meta que me propuse fue ser voluntaria de la Teletón y tampoco lo logré. Yo creo que quizás un poco porque yo siento que se me han abierto tantas puertas en el sentido que hay tantas formas de ayudar, ¿no? Como por ejemplo, hice videos con bomberos, con carabineros, incluso hice videos con la Teletón, les enseño por dentro cómo es la Teletón de Valparaíso, con la Cruz Roja. Entonces, gracias a Dios en Chile hay muchas organizaciones en las que se puede ayudar. Este año espero, Dios mediante, ser voluntaria de la Teletón o si no de otra, pero sí es una meta que quiero lograr. Pero hay algo que sí logré, una meta que me propuse y yo creo que la más importante de todas y fue recuperar mi salud física y mental. La verdad que el año pasado fue súper difícil, me subió la presión, me pasaron como 300.000 cosas y la verdad que yo sentía que mi salud física y mental se había agotado. Y gracias a Dios este año, poquito a poquito, pude ir a recuperarlo. En este año me tomaron 6 meses para tomar, por ejemplo, una estabilidad del estómago. Tenía mucha gastritis, pero cambié mi alimentación, hice una reducción del azúcar grande, hice ejercicio, aprendí a calmar mi ansiedad y todo eso hizo que hoy, de verdad, yo sienta que recuperé mi salud física y mental, que yo me sienta, por ejemplo, en el peso que me gusta estar. Muchos de ustedes cuando me ven me dicen, Nauri, qué flaquita. Qué pescado más flaquito. Pero la verdad que también esa meta me hizo darme cuenta que si no tengo salud, pues no puedo lograr nada más de lo que me proponga. Así que lograr esa meta sí me hizo muy feliz. Y no es que sea condescendiente conmigo, porque a ver, estoy hablando de las cosas que no logré y de las que logré y ustedes dirán, Nauri, pero no lograste casi nada, ¿no? Y es verdad, la mayoría de las metas no las logré, pero la verdad que nos vivimos jugando más por lo que no hacemos que por lo que hacemos. No somos capaces de decir contra. Logré comprar esto. No sé si ustedes me escuchan bien, no, que están anunciando cosas porque pues estoy en el Jumbo y compré la carnecita de cerdo de la Navidad. Yo quería que fuera pernil para que quedara así con el pellejito, con el gordito, asarlo, pero no. Compré pulpa de cerdo. Compré también una botella de champaña, pan de Pascua, porque hay sorpresas en Navidad. Y digo que no quiero ser condescendiente porque yo sé que hay metas que yo pude lograr y que sin embargo no lo hice, no sé, por flojera, por cosas que pude hacerlas, pero la verdad que cuando uno se plantea una meta, uno se centra más en lo que no puede hacer que en lo que realmente tienes, las herramientas esas que ya tienes para lograr lo que te propongas. Entonces este año me propongo pensar en lo que ya tengo, en lo que sí puedo lograr. Para la mamá de mi vida que le encanta este pollito y hoy vamos a comer con esto, pre-Navidad. Mira, tostadito, sí, y calentico. Yo camino por aquí como que es normal, como que he normalizado todo esto y no, mi amor, nada de esto en Cuba existe. El yo poder llegar y llevarme un pollo y que no represente todo mi salario de un mes. Mira, qué bendición vivir en Chile. Y es que, mira, nos enseñan a medir el año por las metas que no logramos. Y la verdad que no nos damos cuenta a veces que muchas de las metas que nos planteamos en enero no tienen nada que ver con lo que necesitamos en diciembre, porque la vida nos cambia, nos sacude de mil maneras y cambian nuestras prioridades, cambiamos nosotros. Este año comenzó conmigo queriendo crecer y la verdad que mi mayor meta fue aprender a cuidarme.
Así que estoy muy orgullosa de eso y espero el año que viene en la lista poder decirles que cumplí más cosas. Díganme ustedes cuáles fueron sus metas y si cumplieron algunas, la mayoría, una, ninguna, quién sabe. Bueno, chao pescado y a la vuelta, feliz Navidad, mi amor. Voy al leaderboard, voy al leaderboard.